Algunos de ustedes han escuchado la voz del Espíritu Santo en algún momento. A ver, levante su manito. A ver, hermana Margarita, ¿usted cómo escucha la voz del Espíritu Santo? Está pensando. ¿Quién más quisiera compartirnos cómo escucha la voz del Espíritu Santo? A ver, Paulita. Cuando me levanto a orar. Cuando se levanta a orar. ¿Cómo lo escuchas? Porque siempre esa necesidad de orar. Ok, te das cuenta que Dios te está llamando a orar. Muy bien, ya la hermana Margarita pensó. Cuando estoy muy confundida. Prepárese para el flojo. Cuando estoy muy confundida, que no sé qué hacer, no sé para dónde coger, es como que me enseñáis aquí, ¿vale? Pues, uno tiene que orar, predicar, es lo mismo, Ok, muy bien. A veces es un poquito, uno ve como un poquito de confusión en las personas cuando se trata de escuchar la voz del Señor, porque las personas creen como que la voz viene del cielo, o muchas personas no tienen claridad de cómo es que escuchan la voz del Señor, ¿cierto? Entonces, antes de explicarles algunas cositas que yo creo que muchos de ustedes ya saben, pero para que las miremos en la palabra, ¿quiénes de ustedes son hijos de Dios? Amén. Amén. Mire, la palabra del Señor, y vamos a abrirla en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Antes de mostrarles cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que entender quién es el Espíritu Santo, dónde está el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener claridad de cómo lo vamos a poder escuchar. En Juan capítulo 14, versículo 16, abramos la Biblia allí. Estaba Jesús hablando con sus discípulos y estaba contándoles y diciéndoles que ya Él se iba a ir de la tierra, iba a morir, iba a subir al cielo, y los discípulos se angustiaron muchísimo en su corazón, porque habían tenido al Maestro a su lado, habían tenido la luz que les había iluminado las tinieblas, tenían aquel que les estaba dando la palabra y la alianza ahí, sentado con ellos. Y cuando Él les dice que Él se va a ir, entonces ellos comienzan a turbarse en su corazón. Y ahí donde les dice, no se turbe tu corazón, le dice a los discípulos, ni tengan miedo. Y comienza a hablarles esto que vamos a leer. Y dice, Juan capítulo 14, 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces aquí nos está hablando ya del Espíritu Santo, que Él se va a ir, Jesucristo va a ascender al cielo. Y es muy importante entender esta palabra antes de mostrarte cómo tú puedes escuchar al Espíritu Santo, porque tenemos que entender quién es y tenemos que entender dónde está. Porque si está muy lejos va a ser muy difícil escucharlo, pero si está muy cerca, como de pronto tu esposa que está ahí a tu ladito, entonces va a ser mucho más fácil escucharlo. Y aquí en este pasaje vemos que Él dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esta palabra otro en este pasaje es muy importante, porque esta palabra otro significa
otro de la misma clase, no es otro diferente, otro de la misma clase. Y les voy a leer lo que habla el diccionario griego, específicamente de esta palabra, es alguien que está junto a uno, está hablando Cristo, otro de mi misma clase, tiene diversidad de funciones y ministerio, pero lo que quiso Jesús decir es que es uno junto a mí, además de mí, en adición a mí, aunque exactamente es igual a mí. De pronto la mente humana dirá, pero ¿cómo así? O sea, es exactamente Jesucristo, pero tiene otras funciones. Y hay una parte en este misterio que de pronto en nuestra razón humana no vamos a lograr comprender totalmente, pero se vale no comprenderlo. Porque ¿cómo nosotros vamos a entender la mente infinita, poderosa, omnisciente y omnipotente de nuestro Señor? ¿Verdad que no? Y en la misma palabra dice que no todas las cosas de Dios las vamos a entender. No tenemos que entender todo de nuestro Dios. Y esa es una de las cosas que muchas personas quieren como razonar y decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Es Dios? ¿Es uno igual a Cristo, pero tiene diferentes funciones? ¿Cómo es eso? Y de hecho hay doctrinas que han querido unificar la Trinidad y decir, no, eso es uno solito. Pero la palabra nos muestra a través de la Escritura de principio a fin que hay tres personas en la divinidad. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que habitó en Jesucristo y que le levantó de los muertos y lo vivificó. Pero dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes. Que lo vamos a leer ahora en un momento. Entonces, cuando hablamos de otro Consolador, estamos hablando de uno igual, de la misma clase que Jesucristo. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. O sea que Él está con nosotros. Y dice, el Espíritu de verdad, diferente al Espíritu de mentira. Recuerdan que el diablo es padre de mentira. Y Él es el Espíritu de verdad. En la palabra del Señor tenemos varios nombres en los que se identifica el Espíritu Santo. Lo llaman Consolador, lo llaman Espíritu de Dios, también se llama Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios y Espíritu de adopción. Y todos ellos están hablando del mismo Espíritu Santo. Entonces es importante notar aquí que el mundo no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él está diciendo, ¿cómo lo van a identificar? Estoy aquí morando con ustedes y cuando yo me vaya ya estará con vosotros. Ya no va a estar en físico porque Jesucristo estaba limitado a su cuerpo físico. Pero cuando Él se fue, ya venía el Espíritu que mora dentro de cada persona y el poder de Jesucristo mismo está ya dentro de cada uno de nosotros que le aceptamos y le recibimos. Esto no lo puede entender una persona que no acepta al Señor Jesucristo. Para ellos es locura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan? Como alguna vez escuché decir a un filósofo, ¿qué es ese cuento de hadas? ¿Qué es ese cuento tan absurdo? Que era un cuento. Y aquí mismo lo dice, no lo pueden entender porque no lo conocen. Pero la palabra de Dios dice que hay una promesa cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y ya nosotros no somos solamente una criatura, sino que somos ¿qué? Hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Por eso la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Muy bien. Entonces, otro consolador, otro intercesor, otro abogado, otro
confortará tu alma, otro que animará tu ser, otro que te aliviará de la aflicción, otro que alentará tu corazón. Ese es el Espíritu Santo, que siempre estará con nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante, antes de hablar de cómo escuchar al Espíritu Santo, saber quién es el Espíritu Santo. Es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, y siempre estará con nosotros. Entonces nosotros tenemos una concepción tan equivocada en nuestra mente, que nosotros creemos que el Espíritu Santo siempre tiene que venir y siempre tiene que acercarse, y estamos asumiendo que el Espíritu Santo está como tan lejos. Pero el Espíritu Santo, a todos aquellos que han recibido a Jesucristo, ¿está ¿dónde? Aquí, lo más cerca de mí. Por eso, lo más fácil y lo más rápido que tú debieras escuchar es al Espíritu Santo, porque ¿está dónde? Dentro de ti. Él está dentro de ti. Pero nosotros estamos tan carnalizados y estamos tan envueltos en todas las voces del mundo, y nuestro cuerpo está tan viciado a satisfacer todos los deseos carnales de los celos, de las envidias, del pecado, de la mentira, que la primera voz y la más fuerte que escuchamos es la que viene de afuera, o la que nuestro cuerpo está acostumbrado a obedecer. ¿Cuál es? La del pecado, la de la mentira y la de afuera externa. Cuando no debería decir así, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que más cerca está de nosotros. Amén. ¿Cierto? Entonces, entendiendo esto, se tiene que asumir, creer y vivir sabiendo que si tú has aceptado al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti, mora en tu vida y está ahí atento para guiarte en todo momento. El Espíritu de Dios siempre está hablando, siempre nos está guiando, pero como nunca le estamos obedeciendo, entonces Él comienza a contristarse y a callar su voz. Vamos a mirar otro aspecto de la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 6. Ahí a la otra hojita, más en la hoja de la Biblia, Juan capítulo 16, versículo 6. Miren lo que dice en este pasaje. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué les estaba diciendo? Que Él iba a partir. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Aquí Jesucristo estaba limitado con su cuerpo para actuar en la vida de cada creyente. Él podía guiarle, Él podía dirigirlo, pero cuando el Espíritu Santo y el Consolador ya no está afuera, sino que está adentro, tenemos el poder de Dios mismo dentro de nosotros para vencer, para triunfar, para ganar la batalla. Tenemos la guianza y la luz del Señor dentro de nuestras vidas. Y dice en el versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí quiero hablarles de esa obra preciosa y de hecho inicial que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona que no le conoce. Todos los que hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo hemos tenido esa obra del Espíritu Santo por su misericordia, que nos da convicción, que convencerá, es convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo así? ¿Qué convicción de pecado? Él es el que nos lleva a entender, como aquí en este momento nos está llevando a toda la congregación a entender, Él es el Espíritu Santo, nos lleva a entender la gravedad del pecado y la gravedad de la separación que nosotros hemos tenido.
y que por nuestra incredulidad hemos estado alejados del Señor. Y por eso, por la obra del Espíritu Santo, es que cada 8 días una persona pasa aquí al frente y entrega su vida al Señor, porque el Espíritu mismo está convenciendo en su corazón a esa persona ¿de qué? Del pecado, de la gravedad de esa separación, de que ya no puede estar separado del Señor. Es la obra del Señor. Por eso, cuando nosotros enfrentamos una situación con un hijo, con un sobrino, con un esposo de incredulidad y de pecado, ¿a quién tenemos que acudir? Al Espíritu Santo, a clamar al Espíritu Santo para que Él sea el que convenza y traiga convicción al corazón de esa personita del pecado, de la gravedad de su pecado. Muchas veces nos colocamos a pelear unos con otros y nos enfrentamos, como dice la palabra, entre carne y carne. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que tenemos que saberla vencer, y que la mayoría de las veces, la situación de la persona es la falta de la convicción de su pecado y de su necesidad de Cristo. También dice que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es convencernos de justicia. ¿Y a qué se refiere específicamente esto? A convencernos de la obra triunfante de Jesús, de Cristo en la cruz del Calvario. Usted dirá, pero esto es sencillo de creer, pero para muchos eso es un cuento. Yo lo he escuchado con mis propios oídos de muchas personas. Eso es una fábula, y también lo dice la palabra. Entender, ser convencido de que Cristo ha vencido toda potestad, de que Cristo ha triunfado sobre toda potestad, y de que Cristo hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos sobre toda tribu y nación. Convicción de justicia, convicción de que ya Él es el Señor, no uno, convicción de que Él es el Rey, convicción de que Él es el único Dios poderoso sobre todo lo demás que pueda existir. Y convicción de juicio. Esta convicción de juicio, en cierta forma, es la convicción de que el Señor derrotó al enemigo y hay un final terrible para el enemigo por su obra de mentira, de maldad y de muerte, y que todos los que sigan su camino tendrán ese juicio. Es una obra que hace el Espíritu Santo y que en cierta manera causa temor a nuestro corazón. Y que no debe ser temor del susto de Dios, sino simplemente el saber de que hay un final y un juicio que se espera a los que han obrado mal, porque Dios es justo y todo lo malo, todo lo bueno tiene su fruto. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene esa obra de convencimiento, de hablar a nuestro corazón y decirte, oye, un momentico, eso no está bien, eso es pecado, eso que estás haciendo, la forma como lo estás haciendo, eso no está bien. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, y todo el tiempo Él se está moviendo. Tú sales aquí a la calle y ves una mala propuesta, ves algo, una tentación, y el Espíritu Santo te va a decir, ojo, un momentito. Él te va a decir, no está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros muchas veces no lo escuchamos? Porque esta voz del convencimiento, esta voz del Espíritu Santo que nos dice y que nos habla, no la queremos o no decidimos escucharla. Y decimos, ay, está malo, pero entonces no importa, es más fuerte mi emoción, es más fuerte mi pensamiento, y yo hago lo que yo quiero. Y comenzamos a hacer lo que queramos, sabiendo que ya internamente el Espíritu habla a nuestro corazón y nos dice, para un momento, no está bien, eso es pecado. Pero el Señor todo el tiempo está hablándonos
El Señor todo el tiempo, el Espíritu está hablándonos a nosotros. También el Espíritu Santo es quien nos permite una relación íntima con Cristo. Es quien nos permite una relación íntima y directa con el Padre. Y yo les pregunto una cosita. De 1 a 100, ¿ustedes cuánto creen que es importante el Espíritu en nuestra vida? Es el 100%. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, si no vivimos conforme al Espíritu Santo, y si en esta iglesia no estamos dirigidos por el Espíritu Santo, no habrá ninguna diferencia con todo el que pasa por afuera. Seremos iguales a ellos, así nos reunamos, así levantemos las manos, así hagamos muchas actividades, no hay ninguna diferencia. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, sí va a comenzarse a ver la diferencia, y sí va a comenzarse a ver los frutos, y tu vida sí va a comenzar a ser diferente a los que están a tu alrededor, y vamos a impactar, y esta iglesia va a impactar. Amén. Amén. Muy bien. En Romanos capítulo 8, que este pasaje es tan claro en cuanto a describirnos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8 nos habla de cómo el Señor comienza a hacer esa obra poderosa en nuestros corazones. Una de las cosas más bonitas que yo disfruto de servirle al Señor y que más me impresiona es ver cuando una persona llega por primera vez y llega como con tantas dudas y está analizando todo, y unas personas llegan afligidas y tú las ves en las primeras reuniones y unas son tocadas inmediatamente por el Señor. Uno lo puede observar. Algunas son tocadas inmediatamente y el Señor las toca y comienzan a llorar, comienzan a sentir la presencia del Espíritu Santo. Otras se muestran un poco más rígidas, otras hacen un poco más de resistencia y están analizando todo lo que se está diciendo. Y uno sabe que no es uno sabe que esa obra de convencimiento la hace el Espíritu Santo con su presencia. Entonces nosotros hacemos nuestra obra y el Espíritu Santo hace todo lo demás. Y uno ve cuando la primera reunión vino un poco resistente y después cuando uno lo ve entrar, la ve entrar en la segunda reunión, dice, wow, uno es una sorpresa porque uno ve como Dios, no es el hombre, no es el pastor, no es la pastora, no es el grupo de alabanza, es la obra del Espíritu Santo que te toca y te dice, vuelve a ese lugar. Allí vas a escuchar la palabra del Señor, allí vas a escuchar, vas a experimentar mi presencia. Y tú ves la persona volver y también en la segunda reunión un poco resistente, apenas está como analizando, está verificando qué es lo que está escuchando. Y pasan unas ciertas reuniones, unos más, otros menos, pero llega un momento en que tú ves la persona quebrantada, llorando. Y entonces viene y se acerca, pastora, podemos hablar, pastor, quiero un consejo. O entonces empieza a decir, ¿dónde puedo asistir a una cena? ¿Dónde es el encuentro? Yo me quiero bautizar. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Y esa obra es hermosa. Y esa obra es maravillosa. Por eso cuando yo veo eso, yo me asombro. Yo digo, Señor, ¿cómo hacen? De hecho, nosotros, mi esposo y yo, a veces nos sentamos a hablar y decimos, la iglesia, ¿cómo hace para escucharnos cada 8 días? No se cansarán de nuestra voz, no se cansarán de
de escucharnos a nosotros siempre, pero es que no somos nosotros. El Espíritu Santo coge lo de nosotros y lo usa y Él hace conforme lo que Él sabía hacer. Y por eso no se trata del predicador, no se trata del pastor, se trata de la presencia de Dios que toca tu vida y que toca mi vida todos los días, y que por eso yo estoy todavía aquí sirviéndote, porque es el que habla en mi corazón y me convence. Por eso estoy yo aquí. Y sigo y le digo, Señor, dame una voz que no canse a los hermanos. Pero yo sigo la obra que tú me encomiendas y que tú me convences a hacer. Y lo mismo, ustedes están aquí por la preciosa obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y tú no puedes ser sordo a esa voz. Tú tienes que obedecer, porque vamos a mirar que es uno de los puntos importantes para comenzar a escucharlo. Obedecerle. Entonces aquí en Romanos capítulo 8 me encanta cómo es esa obra del Espíritu en nuestras vidas. En el versículo 2 del capítulo 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sino librarnos del espíritu de muerte, librarnos de las cadenas. Aquí mismo lo dice: te he librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque cuando tú andas en pecado, ¿qué pasa? La paga del pecado es muerte. Tú mueres. Entonces, cuando el Espíritu dentro está en nosotros, allí hay una ley diferente. Dentro de nosotros ya hay una ley del Espíritu que es la ley de vida. Y nosotros queremos seguir sometidos a la ley del pecado y de la muerte. Pero en el interior que está el Espíritu Santo está la ley de ¿qué? De la vida. Entonces mucha gente dice: pero es que es tan difícil dejar el pecado. Pero es que el pecado es mucho más fuerte que querer ir a la iglesia, que querer orar. Y eso es una, díganle a su compañero que está al lado, mentira del diablo. Es una mentira del enemigo. Porque la ley de vida está ya dentro de ti por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Una de las mentiras del diablo es hacerte creer que es más fácil pecar que vivir en santidad. Eso es una mentira. Es mucho más fácil pecar. No es que pecar, perdón, es mucho más fácil pecar. Vivir en santidad es muy difícil. Pero la verdad es que tu naturaleza en este momento y la ley que hay dentro de ti es vivir en santidad, es vivir conforme al Espíritu. Pecar debe ser lo más difícil porque el Espíritu está dentro de nosotros. No creas más esa mentira. Esa mentira te impide escuchar el Espíritu Santo. Esa mentira te impide creer la obra que el Señor está haciendo en tu corazón. Él lo está haciendo. Y miren lo que dice acá en el versículo 11. ¿Cómo hace Él esa obra? ¿Cómo opera esa ley de vida a través del Espíritu Santo en nuestros cuerpos? Miren el versículo 11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hace? Es la forma como el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en nuestra vida. Por eso tú comienzas a entender la palabra del Señor. Por eso tú comienzas a inclinarte a servir al Señor, porque el Señor comienza por su Espíritu Santo a hacer esa obra de vivificar tu cuerpo mortal. Aquí mismo lo dice: el mismo Espíritu, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si levantó a Cristo Jesús de los muertos,
también vivificará tu cuerpo mortal. Y esto es muy poderoso, porque es que recuerden una cosa, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, recuerden que no fue una muerte cualquiera. Un hermanito se enferma y Dios lo levanta de su lecho de muerte, sí, pero la muerte de Jesucristo fue una muerte impresionante. ¿Por qué? Porque estaban todas las huestes y las potestades sobre él. Él estaba cubierto, rodeado, envuelto por el pecado de ¿quiénes? De nosotros. Y estaban todas las potestades sintiendo que lo pisoteaban y sintiendo victoria. Y estaban todos, ustedes se imaginan, no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, pero yo a veces me pongo a pensar en esto. Yo digo, ¿cómo sería el ambiente esa tarde en que Cristo estaba siendo crucificado y la luz que vino a este mundo, la verdad, murió y expiró? Y en ese momento todo quedó en tinieblas. ¿Cómo sería ese ambiente espiritual de pura muerte, donde Satanás cobró ventaja y donde él dijo: el que me estaba haciendo competencia y el que me iba a quitar las llaves del reino de esta tierra se ha muerto? Ahora yo soy el príncipe y el rey de este mundo. Y estaban todas sus potestades así, como con todo el gobierno. Eso sería una muerte, oscuridad, tinieblas. Y el Espíritu Santo no solo coge y vivifica su cuerpo de 3 días, podrido, con gusanos, descompuesto. No solamente hace esa obra física, sobrenatural y poderosa, sino que hace una obra espiritual y pisotea a todas las potestades y a todos los principados y a toda su opresión de maldad y de oscuridad, y al mismo Satanás con toda su fuerza y con todo su dominio que había poseído, y los pisotea. Es una obra poderosa física y es una obra poderosa espiritual. Por eso ese mismo espíritu es el que en tu cuerpo y en tu vida vivifica tu espíritu, vivifica tu alma. Por eso no creas que la depresión va a gobernar tu corazón. Por eso no creas que la mentira no vas a ser capaz de dejarla. Tampoco creas que el adulterio nunca se separará de tus venas. No creas esas mentiras, porque el Espíritu Santo que vivifica tu cuerpo está dentro de ti. Amén. Que levantó a Jesús de los muertos, está dentro de nosotros. Nos da el poder y nos da la autoridad para vencer, para triunfar. Él lo hace en nuestras vidas. Tú no eres un fracasado. Tú no eres una fracasada. No creas más esas mentiras del enemigo. Tú tienes que levantarte. Por eso dice: levántate en el poder del Espíritu Santo que está en ti. Es el Espíritu que está dentro de ti. Tienes que saberlo y tienes que creerlo. En el versículo 12 de Gálatas, capítulo 5, de leer este pasaje, en el versículo 12 del capítulo de Romanos que estamos leyendo, donde el Señor vivifica nuestros cuerpos, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y en este versículo está hablando que nosotros somos deudores, pero somos deudores, debemos a alguien, pero no le debemos a la carne, sino que le debemos al Espíritu. Porque, a ver, en Gálatas capítulo 5 dice que la carne, miren lo que nos ha dado la carne. Usted quiere pagarle y deberle a la carne, miren. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, lo que hace en ti, mira lo que hace: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál ha sido el pago de la carne para nosotros? ¿Qué ha sido lo que la carne nos ha dado a nosotros? ¿Qué te ha dejado el adulterio? ¿Qué te ha dejado las orgías? ¿Qué te ha dejado la inmundicia, la fornicación? Si no es la muerte, si no es la desolación, si no son los malos frutos, si no son hogares destruidos, hijos dañados, hogares entristecidos. La carne no nos ha pagado bien. Por eso nosotros no somos deudores de la carne, ni tenemos que rendir nuestras vidas a la carne, como muchos todo el tiempo están rendidos. Fornique, fornico. Adultere, adultere. Miren la mujer de su prójimo, miren la mujer de mi prójimo. Rendidos, debiendo, como debiéndole a la carne. Pero la palabra dice, tú no eres deudor de la carne. Mira lo que la carne te ha dado. Todo lo que te ha dado ha sido devastación, te ha dañado. Tú eres deudor del Espíritu de verdad. Dice aquí en Romanos, somos deudores del Espíritu de vida que nos ha vivificado y que de hecho ese Espíritu de adopción es el que internamente nos dice, ya no eres cualquier persona, sino que eres una hija, eres un hijo, y por ese Espíritu puedes clamar, Padrecito mío, papito de mi corazón, eres mi papá, no estoy sola. Hay muchos que conocen del Señor y vienen a la iglesia y ven a Dios por allá súper lejos, y me han dicho, de hecho, que les da como pena pedirle algo al Señor, qué pena pedirle al Padre, tan pedigüeño yo, tan pedigüeña, no, yo con mucho respeto con Él, y así es su relación. Pero el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha adoptado, y por el Espíritu de Él podemos nosotros clamar, Abba Padre, estamos cerca. Estoy aquí recostado en tu corazón. Podemos arrodillarnos en nuestra cama y saber que estamos en la rodillita de nuestro Padre, y que Él abraza nuestro cuerpo, y que Él abraza nuestra necesidad, y que no estamos solos. ¿Por qué la iglesia está depresiva pensando que está sola? Si tiene un Padre que le abraza. Por eso podemos decir, Abba Padre. ¿Han escuchado esa canción tan hermosa que dice, Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición.
estar como huérfano. Eres adoptado por el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Y no tienes que estar dependiendo de la gente. No me aman, no me quieren, con esa devastación en el corazón. ¡Qué horror esos sentimientos! Mujeres que están detrás de un hombre que no les ama y están ahí llorando detrás de él. ¿Por qué no me amas? Cuando hay un Padre que está lleno de amor para abrazarle y para levantarla y para dignificarla. Espíritu de adopción es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos y que nosotros creamos y vivamos en esa convicción. Somos deudores del Espíritu Santo por eso que Él ha hecho en nosotros. Él es el que nos da la seguridad y nos sella como hijos de Dios. Y por eso nuestra posición en este momento como hijos de Dios es cooperar, es responderle, es deberle al Espíritu Santo, es depender de Él. Sabemos que toda la obra no la podemos hacer solos, yo lo sé, pero cuando nosotros tenemos una actitud correcta con el Espíritu Santo, sabemos que está dentro de mí, sabemos que es poderoso, sabemos que me vivifica, sabemos que estoy sellada y yo obedezco a lo que Él me dice. Vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver la obra poderosa del Señor en su vida, y eso se va a expandir y eso va a ser de testimonio a muchos. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere comenzar a producir en tu vida. No podemos ser como aquel hombre o mujer que tiene como una herida así en su brazo por un accidente. Me contaron estos días que había una jovencita que se accidentó y en una moto y su piel se desgarró y no se quitó la piel mala porque no quería quedar aquí con su hueco, se la dejó y esa piel empezó a podrirse. Los médicos le decían, hay que quitar esa piel muerta, hay que quitarla. No, ¿cómo me va a dejar el brazo malo, feo? No. Y eso empezó a podrirse hasta que empezó a oler maluco, se empezó a dañarse mucho más y tuvieron que ir a urgencias y efectivamente ya sin anestesia quitarle toda la parte muerta y su brazo volvérselo a raspar para quitar todo eso. A veces tenemos el corazón herido en nuestra vida con pecado y venimos, aceptamos al Señor y tenemos esa herida y el Espíritu Santo quiere comenzar a hacer esa obra de sanidad en esas heridas del corazón, en esas heridas del alma. Pero nosotros cogemos y llegamos a la casa y dejamos que el perro me lama la herida y dejamos que la contaminación y eso se infecta y nosotros nunca somos sanos de esa herida. ¿Por qué? Lo mismo sucede con el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Él quiere hacer esa obra de unificar, de traer amor, gozo, paz, paciencia, de sanar tus heridas. Pero si tú coges el medio de la herida y vuelves y te sometes a la desobediencia y vuelves y obedeces a la carne, entonces esa herida se demora más en sanar porque no permites que la obra del Espíritu Santo avance en tu corazón y en tu alma. Miremos el ejemplo de un hombre, y aquí ya quiero mostrarles para terminar unos pasos específicos para escuchar la voz del Señor. Había en el libro de Hechos un hombre, me encanta el libro de Hechos porque en Hechos vemos hombres que escuchan la voz de Dios y la obedecen inmediatamente, ¿cierto? Y es espectacular porque yo me hacía la pregunta, Señor, ¿tú les hablabas a ellos de una forma diferente o les hablabas como nos hablas a nosotros hoy en día? Y era el mismo Espíritu, ya estaba dentro de ellos. No era una voz audible, Pedro y Cornelio, estoy aquí en la puerta, escucha mi voz. No, era la voz del Espíritu Santo así como nos habla a nosotros. Y había un momento donde había un hombre que no conocía del Señor, pero oraba al Señor, que se llamaba Cornelio. ¿Cuántos conocen esta historia? Hechos capítulo 10, un hombre llamado Cornelio, centurión,
piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Y vio en una visión como un ángel en la hora novena entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y cuando el ángel se fue, Cornelio inmediatamente llamó a sus criados y a un de los soldados que le asistían y los envió a Job a llamar a Pedro. Vemos un hombre que todavía no ha tenido la llenura y el Espíritu Santo, pero era piadoso, de hecho era un extranjero y tenía inclinación por la ley israelita y por el Dios de Israel, y oraba sin conocerlo. Y Dios en su misericordia viene y se revela a él, porque es que Dios no se queda con nada. Amén. Tú le buscas, Él te responde. Amén. Sino que le busquemos. Y le respondió. Y miren este hombre, qué obediente. En una visión, no fue una voz, en una visión inmediatamente va y obedece al Señor. Y aquí hay algo que vamos a ver también en Pedro. Miren lo que dice en el versículo 9. En el versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, come, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos la primera actitud de una persona que escucha al Señor, y es orar. Cuando estamos en oración, nosotros podemos empezar a identificar su voz, prepararnos para escucharle. Orar no es solamente repetir, es decir, o hablar nosotros. Orar significa un diálogo entre tú y el Señor. Muchas veces para las personas orar es todo el tiempo: Señor, mira, ayúdame, Señor, mira, y todo el tiempo hablan, 1 hora, 2 horas, 5 minutos, y no tienen un momento de silencio donde aquel su espíritu le diga: Señor, ¿qué quieres en esta situación? ¿Qué es lo que tú me estás mandando a hacer? Oración es diálogo, no es rezar. Si no, estamos haciendo lo mismo de repetir. Y en cada momento que tú ores tienes que permitir que Él también te hable. Tú lees la palabra, Él te está hablando y tú le respondes, y tú preguntas y Él te responde. En oración aprendemos a identificar esa voz preciosa del Espíritu Santo y a callar las voces que no son. Y cuando nos unimos a la palabra del Señor, que es así, es el filtro completo. Porque cuando el Señor te hable, cuando tú escuches una voz diferente a lo de la palabra, ese no es el Espíritu Santo. Entonces tú estudias la palabra y tú ya sabes cómo Él habla, tú ya sabes qué Él dice, y cuando lo escuchas fácilmente lo vas a reconocer. Pero miren lo que pasa aquí en el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le dijo? ¿Quién le habló? Dice: le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
El Espíritu, cuando estamos conectados con Él nos habla. Y Él habla en cualquier circunstancia y de cualquier cosa. Él está totalmente compenetrado con nuestras necesidades, con nuestra cotidianidad. Y Él nos habla. Y miren a Pedro como le escuchó tan claramente, si es el Espíritu. ¿Y qué hace Pedro después de que ora? Después de que le escucha, dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El Espíritu Santo no le dijo: mire, va a pasar esto, vas a hacer esto. Él simplemente le dijo: vaya, atiéndalos y váyanse con ellos. Solamente le dijo eso. No le explicó nada más. ¿Qué hizo Cornelio? Repita conmigo esa palabra: obediencia. La obediencia es fundamental para escuchar la voz del Espíritu que está dentro de ti. A medida que tú lo obedezcas, tú vas viendo que es el Espíritu quien te habló y qué tal que no lo hubieras hecho. Tú vas educándote a escucharlo, a obedecerle, que ese sea tu compromiso en esta mañana, obedecer la voz del Espíritu, obedecer cada cosa que te dice, y vas a coger fuerza, y la voz del Espíritu va a tomar fuerza, y Él va a controlar tu vida, y tú vas a poder empezar a manifestar el poder y la llenura del Espíritu Santo. Después de que Pedro fue, él no sabía, se fue con Cornelio por todo ese camino, no sabía qué iba a suceder. Y cuando llega allí a la casa de Cornelio, se da cuenta que toda la familia estaba reunida, y se da cuenta que el mismo Cornelio había escuchado el Espíritu y que todo era un plan de Dios. Cuando llegó allí a la casa de Cornelio y cuando le contaron todo lo que había pasado, en el versículo 34, miren lo que dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y aquí lo que quiero mostrarte es que vamos a comprender muchas cosas que el Espíritu quiere que hagamos, o por qué el Espíritu quiere que lo hagamos después de que lo obedezcamos. Pedro comprendió la visión, comprendió todo lo que el Espíritu Santo le había dicho de que fuera con Cornelio, de que estuviera con él. Después de que obedeció. El Señor te puede decir: bueno, guarda silencio, no hables más, ya. Bueno, deja esa mensaje. Y te puede guiar el Espíritu a diferentes cosas. Y Señor, pero ¿por qué eso es una locura? Señor, pero ¿por qué me mandas a hacer eso? Señor, pero es que me toca humillarme. Señor, pero es que tengo que dejar mi orgullo, cualquier cosa. Y no lo vas a entender también hasta después de que hayas obedecido. Como todas las promesas de la palabra del Señor, todas las promesas están precedidas por un mandamiento. Todas. A veces nos apegamos solo a la promesa: ay, traerá Dios lluvia tardía, bendiciones a que sobreabunde. Pero ¿qué dice antes de esa promesa? Hay un mandamiento, hay una orden del Espíritu, hay una orden de Dios. Obedece al Señor, y el Señor, después de la obediencia, te aclarará, te afirmará, te hará comprender y te hará entender cada vez más todo lo que está pasando y va a pasar con tu vida. Cierra tus ojos en este momento. Dale gracias al Señor por el Espíritu Santo que habita en ti. Y yo quiero llevarte a que en esta mañana puedas comprometerte a cada día vivir en la convicción de que el Espíritu Santo mora dentro de ti y está haciendo una obra vivificadora y poderosa en tu vida, en tu cuerpo y en tu alma. Y quiero que en este tiempo tomes la decisión, quiero invitarte a que tomes en este tiempo la decisión de buscar al Señor en oración. Y aún callar allí en oración para empezar a escuchar la voz del Espíritu, esa palabra rema
esa palabra de amor, de consuelo, de alivio, de dirección que tú necesitas escuchar.